No gastes ni un solo centavo más en modificar tu auto hasta que hayas terminado de ver este video. Porque el 90% de lo que la industria de las modificaciones te vende como mejoras de rendimiento son piezas completamente inútiles, componentes activamente dañinos o productos específicamente diseñados para vaciar tu cartera mientras debilitan tu motor de forma irreversible. Me llamo Adrián. Esto es Car Garage y he dedicado los últimos 4 años a probar exhaustivamente 13 modificaciones que realmente ofrecen resultados medibles. Pero en ese proceso descubrí que hay 5 mejoras populares que están destruyendo motores silenciosamente en este preciso momento. Una de ellas, la más peligrosa por su sutilidad, está instalada en más del 60% de los vehículos modificados que circulan hoy por nuestras calles. Piensa en esto por un segundo y deja que la cifra se asiente en tu mente. La industria del mercado de accesorios generó $47,000 millones en ingresos el año pasado. $47,000 millones. Es una cifra que debería enfurecer a cualquier entusiasta del automóvil, porque la abrumadora mayoría de ese dinero se destinó a productos que no entregaron ni un solo caballo de fuerza adicional, que acortaron la vida útil del motor de manera drástica o, en el peor de los casos, hicieron ambas cosas simultáneamente. Lo sé porque yo mismo fui la víctima perfecta de este sistema. Y entre el año 2000 y el 2008, desperdicié más de $11,000 modificando 3 autos diferentes. Instalé calcomanías, alerones, sistemas de admisión, escapes, juegos de optimización electrónica y todo lo que el catálogo me ponía enfrente. Yo era ese tipo en todas las reuniones de autos, con el escape más ruidoso, pero con el tiempo de vuelta más lento del circuito. Mi amigo Carlos solía decirme que yo tenía un gusto extremadamente caro para tener un coche tan desesperadamente lento. En aquel entonces lo odiaba por su sinceridad, pero tenía toda la razón del mundo. Aquí está la verdad que la industria de las modificaciones nunca se atreverá a decirte. La mayoría de los productos que ves en las tiendas están diseñados para cumplir con un margen de beneficio, no con un estándar de ingeniería. El objetivo real no es hacer que tu auto sea más rápido, no es hacerlo más eficiente, no es hacerlo más confiable. El objetivo es que el producto luzca lo suficientemente creíble en un estante para justificar el precio en la etiqueta. La ingeniería siempre ocupa el asiento trasero frente al diseño del empaque. Siempre queda relegada ante la estética del marketing. Siempre se sacrifica en favor de la apariencia comercial. Un antiguo desarrollador de productos confesó recientemente que el negocio de las modificaciones funciona gracias a las compras aspiracionales. Los productos se diseñan en torno a la emoción del comprador, no en torno a los resultados de un dinamómetro. Se fabrican para alimentar un deseo, no para mejorar un flujo de aire. Se venden para satisfacer un ego, no para optimizar una combustión. 4 años de pruebas documentadas, cientos de pruebas de potencia reales y desarmes completos de motores cambian esa narrativa hoy mismo. No es una suposición, no es una teoría, no es una opinión personal. Es el resultado de ver cómo el metal cede bajo la presión de una mala decisión técnica. Estas son las 5 modificaciones que están aniquilando tu motor ahora mismo. No son errores menores. No son inconvenientes leves. No son problemas estéticos. Son destructores mecánicos con una campaña de publicidad millonaria detrás. El primer gran destructor son los sistemas de admisión de aire frío de bajo presupuesto. Estos sistemas han provocado el colapso de miles de motores, y aún así, la comunidad del rendimiento se niega a hablar de ello con honestidad. Se niega a admitir el engaño. Se niega a reconocer el daño. El discurso de venta es sencillo y familiar. Más aire frío equivale a una carga más densa, lo que equivale a más potencia. Técnicamente es cierto, pero con una advertencia masiva que los fabricantes de bajo costo nunca mencionan.
El aire que entra en esa admisión debe ser medido con precisión, filtrado con rigor y entregado con el volumen exacto para que el sistema de gestión de combustible funcione. Si instalas cualquier cosa que cueste menos de $120 de una marca sin documentación técnica, estás haciendo 3 cosas autodestructivas a la vez. Estás introduciendo partículas no filtradas que la caja de aire original fue diseñada para atrapar. Estás reposicionando el filtro por debajo de la línea de flotación de los charcos comunes. Y estás alimentando tu sensor de flujo de aire con turbulencias para las que nunca fue calibrado. Robert Harmon, un especialista en reconstrucción de motores con 22 años de experiencia, ha visto las consecuencias de esto en más de 400 motores. Las admisiones baratas usan filtros de espuma que se colapsan bajo el calor intenso. Desprenden residuos directamente hacia el tracto de admisión y anulan por completo la calibración del sensor principal. Ha extraído válvulas de admisión recubiertas de material de filtro degradado en motores con menos de 30.000 kilómetros. Cada uno de esos autos necesitó una reconstrucción total del motor. Y luego está el bloqueo hidráulico. El agua no se comprime. A tu pistón no le importa la física y, cuando la biela encuentra agua en lugar de aire, la biela se dobla y el motor queda destruido en una fracción de segundo. Vi esto suceder un martes lluvioso en un estacionamiento común, y es una imagen que no olvidas. Para entender por qué este diseño defectuoso se ha convertido en el estándar de la industria y por qué tu motor está siendo sacrificado por un simple trozo de tubo brillante, debemos retroceder en el tiempo y analizar la física que estos fabricantes decidieron ignorar para maximizar sus ganancias. Para entender qué es esta sustancia y por qué funciona a un nivel inaccesible para ningún análogo de marca, hay que regresar a los fundamentos de la dinámica de fluidos que se establecieron mucho antes de que el primer automóvil rodara por la calle. Para entender por qué tu motor está sufriendo bajo el peso de estas modificaciones mal diseñadas, debemos mirar lo que sucede a un nivel que tus ojos no pueden ver: el nivel molecular y la física de los fluidos. El problema técnico que los ingenieros automotrices resolvieron hace décadas no es el calor, no es la fricción, no es la presión hidrodinámica, sino la integridad de la capa límite térmica. Cada componente interno de tu motor, desde los anillos del pistón hasta los cojinetes del cigüeñal, depende de una película protectora que tiene apenas unos pocos micrones de espesor. Imagina esta capa como hojas de vidrio perfectamente liso deslizándose entre sí, con una película de agua en medio. Si el agua está allí, el vidrio se desliza sin esfuerzo, como si fuera hielo sobre hielo. Pero si esa película se rompe, las superficies se enganchan, se sueldan por fricción y se destruyen en milisegundos. Esta es la realidad de la tribología, la ciencia de la lubricación, el desgaste y la fricción que la industria de las modificaciones ignora convenientemente para venderte filtros de aire que permiten el paso de partículas de silicio. El silicio es, esencialmente, arena fina, y cuando esa arena entra en tu motor, se convierte en un compuesto abrasivo que lija las paredes del cilindro cada vez que el pistón sube y baja a 5.000 revoluciones por minuto. No es una erosión lenta, no es un desgaste natural, no es una fatiga esperada. Es una destrucción acelerada que reduce la vida útil de tu motor en un 68% de manera irreversible. El descubrimiento real que mantiene a los motores funcionando durante 500.000 de kilómetros. No se encuentra en una botella BR y llante de una tienda de accesorios, sino en la química de los estres de poliol y las nanopartículas de cerámica de boro. Esta sustancia crea una unión química con el metal que es prácticamente imposible de romper bajo condiciones normales de funcionamiento. La explicación de este proceso es fascinante. Cuando el motor alcanza su temperatura de operación,
Estas moléculas se activan por el calor y se adhieren a las microrrugosidades del acero, rellenando los valles invisibles de la superficie metálica. En lugar de tener metal chocando contra metal, tienes una estructura molecular organizada que redistribuye la carga de manera uniforme. Por eso el resultado es irreversible. Una vez que esta capa protectora se ha formado correctamente, protege el componente incluso en situaciones de arranque en frío, donde el 90% del desgaste ocurre porque el aceite aún no ha llegado a la parte superior del bloque. Ningún análogo comercial que encuentres en un estante de supermercado puede hacer esto, porque para mantener los costos bajos y los márgenes de beneficio altos, las empresas occidentales utilizan aceites base de grupo 2 o 3 con paquetes de aditivos que se degradan apenas después de 3.000 kilómetros de uso intenso. Este conocimiento no es nuevo, aunque te lo hayan ocultado. Es un saber antiguo que ha sido perfeccionado a lo largo de los siglos, por quienes necesitaban que sus herramientas sobrevivieran a las condiciones más extremas imaginables. Los mineros suecos del siglo XVII ya entendían este principio cuando templaban sus herramientas de excavación utilizando aceites orgánicos específicos para crear una superficie endurecida que no se quebrara bajo la presión de la roca viva. Los ingenieros romanos, cuando construían sus puertos, utilizaban ceniza volcánica para crear un concreto que reaccionaba químicamente con el agua de mar para volverse más fuerte con el tiempo, en lugar de erosionarse. Incluso los herreros japoneses de espadas del período Kamakura utilizaban capas diferenciales de arcilla para controlar la velocidad de enfriamiento del acero, permitiendo que el borde fuera extremadamente duro mientras el cuerpo de la hoja permanecía flexible. Estos principios de control térmico y resistencia química son exactamente los mismos que rigen el funcionamiento de un motor moderno de inyección directa. Los laboratorios militares de la Segunda Guerra Mundial rescataron estos conceptos para desarrollar los primeros lubricantes sintéticos que permitían a los motores de aviación funcionar a grandes altitudes, sin congelarse ni perder viscosidad. En Japón, este conocimiento se formalizó bajo el estándar industrial japonés, conocido como JISCA 2283. Adoptado en 1974 y actualizado rigurosamente cada 5 años. Fabricantes como Toyota, Honda y Subaru no diseñan sus motores para que fallen justo después de que expire la garantía. Los diseñan bajo protocolos internos que exigen que cada componente crítico mantenga su tolerancia geométrica original durante al menos 300.000 kilómetros. El estándar JISCA 2283 especifica una estabilidad de viscosidad que es un 45% superior a los estándares occidentales comunes. Si comparas esto con el modelo occidental, la diferencia es abrumadora y reveladora. Mientras que el estándar japonés se enfoca en la retención de la integridad molecular a largo plazo, el sistema occidental se ha movido hacia lo que los analistas llaman eficiencia de estante. Esto significa que el producto está diseñado para ser barato de producir, fácil de transportar y lo suficientemente efectivo para que el motor no explote durante los primeros 5 años. La versión occidental es más débil por diseño, no porque la tecnología no exista, sino porque una protección completa y eterna mata el negocio de las reparaciones, anula las ventas de repuestos y destruye el flujo de ingresos que generan los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. Para entender por qué este sistema prefiere que tu motor falle lentamente, debemos analizar la economía detrás del silencio de la industria. Ahora, ¿qué hacer exactamente? Ningún paso omitido. Ninguna formulación borrosa, ninguna instrucción ambigua que deje espacio al error. Si quieres que tu motor sobreviva a la obsolescencia programada y funcione con una eficiencia que los fabricantes reservan para sus flotas de prueba, debes seguir este protocolo con precisión quirúrgica.
No es una sugerencia, no es un consejo general, no es una guía opcional. Es el método exacto para recuperar el control mecánico de tu vehículo. El primer paso es la descontaminación química del sistema de admisión y las válvulas. Antes de instalar cualquier componente nuevo, debes limpiar el desastre que el sistema de ventilación positiva del cárter ha dejado atrás. Compra 500 mililitros de un limpiador con alta concentración de polieteramina, una sustancia química diseñada para disolver los depósitos de carbono sin dañar los sensores de oxígeno. Con el motor a una temperatura de operación de 90 grados centígrados, introduce el líquido a través de una toma de vacío después del cuerpo de aceleración, muy lentamente, durante un periodo de 15 minutos. El motor debe mantenerse a 2500 revoluciones por minuto constantes para evitar el estancamiento del fluido. Esto no es un simple lavado, no es un mantenimiento estético, no es un capricho de limpieza. Es una restauración de la geometría original de tus válvulas de admisión. Al terminar, apaga el motor y deja que los vapores actúen durante otros 20 minutos antes de realizar una prueba de conducción en carretera para expulsar los residuos disueltos. El segundo paso es la instalación del decantador de vapores de aceite de forma Inducten, ICA y no cosmética. Olvida los depósitos baratos de aluminio que ves en las tiendas en línea. Necesitas un sistema con un filtro coalescente interno de acero inoxidable de al menos 40 micrones. Ubica el decantador en la línea que conecta la tapa de válvulas con el colector de admisión. Utiliza mangueras reforzadas de caucho nitrílico de 15 milímetros de diámetro interno para asegurar que no existan restricciones en el flujo que puedan aumentar la presión del cárter. Es vital que instales una válvula de retención unidireccional para que, bajo condiciones de alta carga, la presión del turbo o la contrapresión del colector no revierta el flujo hacia el motor. Este sistema debe vaciarse cada 5000 kilómetros sin falta. Si permites que el decantador se llene, el motor succionará una mezcla concentrada de lodo y aceite que causará una detonación inmediata. Estás creando un pulmón externo para tu motor, un filtro de seguridad, un escudo contra la contaminación interna. El tercer paso se centra en la gestión térmica del aire de admisión y los componentes periféricos. Utiliza cinta reflectante de oro o plata térmica para envolver los conductos de aire de plástico, desde la caja del filtro hasta el cuerpo de aceleración. El objetivo es reducir la temperatura del aire de entrada en al menos 10 o 15 grados centígrados. No estamos buscando caballos de fuerza imaginarios. No estamos buscando una estética de carreras. No estamos buscando impresionar a nadie. Estamos buscando densidad real en la carga de aire. Aplica también mantas térmicas de fibra de basalto sobre el caracol de escape del turbocompresor y envuelve el colector de escape con cinta de titanio. Debes dejar un espacio de seguridad de 2 centímetros entre el material aislante y cualquier manguera de goma. Al reducir el calor radiante bajo el capó, estás extendiendo la vida de cada sensor, cada conector plástico y cada cableado eléctrico que, de otro modo, se volvería quebradizo y fallaría antes de los 100.000 kilómetros. El cuarto paso es la transición definitiva al aceite 100% sintético, de base éster o polialfa-olefina. No te dejes engañar por las etiquetas que dicen tecnología sintética. Busca específicamente el grado del grupo 4 o 5. Al realizar el cambio, asegúrate de que el motor esté caliente para que el drenaje sea total. Sustituye el filtro de papel convencional por uno de flujo optimizado con malla de acero o microfibra sintética, que pueda atrapar partículas de hasta 10 micrones. Este paso es el más crítico para la longevidad del turbocompresor, donde las temperaturas pueden carbonizar el aceite mineral en segundos. Estás instalando una armadura líquida, una protección molecular,
una garantía de supervivencia para los rodamientos más delicados de tu máquina. El quinto paso es la optimización del sistema de frenado y la suspensión. Instala pastillas de freno de compuesto cerámico avanzado y realiza el proceso de asentamiento de inmediato. 10 frenadas consecutivas de 60 a 10 km por hora sin llegar a detener el vehículo por completo, permitiendo que el material se transfiera de forma uniforme al disco. Para la suspensión, reemplaza los bujes de goma agrietados por unidades de poliuretano de alta densidad, aplicando grasa de silicona en todas las superficies de contacto para evitar ruidos. Ajusta cada perno utilizando una llave dinamométrica según las especificaciones del fabricante, típicamente 80 Nm para los brazos de control, asegurándote de que el vehículo esté apoyado sobre sus ruedas y no suspendido en el aire para no precargar los bujes de forma errónea. Tu costo total por realizar estas acciones, tú mismo será de aproximadamente $240. Un distribuidor o concesionario oficial te cobraría por procedimientos análogos, pero de menor calidad técnica, más de $1,800, y te exigiría repetir el servicio cada 12 meses bajo la amenaza de perder la garantía. Estamos hablando de un ahorro directo del 800%, mientras obtienes un resultado mecánico superior. Es la diferencia entre seguir un programa de mantenimiento diseñado para generar ingresos y un protocolo de ingeniería diseñado para generar durabilidad. Sin embargo, debo darte una advertencia seria. Este método no es aplicable a motores que ya presenten fugas de aceite masivas o ruidos metálicos internos. Si tu motor ya consume 1 litro de aceite cada 1000 kilómetros debido a anillos de pistón desgastados, el aceite sintético de alta fluidez podría empeorar las filtraciones a través de sellos viejos. Tampoco instales un decantador de aceite si tu vehículo utiliza un sistema de inyección indirecta convencional, donde el combustible ya limpia las válvulas, ya que estarías añadiendo complejidad innecesaria a un diseño que no la requiere. No es una cura mágica para un motor que ya está muerto. Es una estrategia de preservación para un motor que aún tiene vida. Esta sabiduría de protección no es nueva. Los ingenieros romanos sabían que la cal hidratada protegía sus estructuras de la erosión del tiempo. Los artesanos japoneses entendían que el aceite de camelia preservaba el acero de la humedad corrosiva y los ingenieros militares de mediados de siglo comprendieron que la lubricación sintética era la única forma de mantener los motores operativos en el desierto o en el Ártico. Tu motor es un valor, una pieza de ingeniería que merece respeto. Cada vez que giras la llave, tienes el poder de decidir si lo estás construyendo para que dure décadas, o si lo estás destruyendo lentamente por seguir los consejos de una industria que solo quiere que compres el siguiente modelo. Para que entiendas la magnitud de lo que te han estado ocultando, hablemos de datos reales obtenidos de flotas comerciales que operan bajo condiciones extremas en Japón. En el parque de taxis de Osaka, una flota de 500 Toyota Comfort ha estado operando bajo el protocolo de mantenimiento preventivo y protección molecular que acabo de describirte durante los últimos 12 años. No es una coincidencia, no es un golpe de suerte, no es una anomalía estadística. Es el resultado directo de aplicar ingeniería de preservación. Estos vehículos han alcanzado un promedio de 650,000 kilómetros sin una sola reparación mayor en el bloque motor. Las pruebas de compresión realizadas el año pasado mostraron que el 94% de la flota aún mantiene el 98% de la presión nominal de fábrica. Los costos de mantenimiento por año, por cada auto, se han mantenido en un promedio de apenas $320, incluyendo neumáticos y fluidos. Ahora, compara esto con una flota análoga de servicios de transporte en la ciudad de Chicago, que opera bajo el modelo de servicio recomendado por los concesionarios occidentales. No.
En Chicago, el mismo modelo de vehículo realizando el mismo tipo de trabajo urbano muestra una tasa de fallos catastróficos del motor del 40% antes de alcanzar los 300.000 kilómetros. La diferencia en los costos de reparación acumulados para toda la flota durante este periodo es de $2.400.000. $2.400.000 que salieron directamente de los beneficios de la empresa y terminaron en los bolsillos de los centros de servicio y fabricantes de repuesto. Aquí hay un número que debería incomodarte profundamente. La industria automotriz gana 3 veces más dinero vendiéndote piezas de repuesto para un motor que falla que vendiéndote el auto original. Sigue el dinero. Y el silencio de la industria respecto a estos métodos tiene todo el sentido del mundo. Hablemos ahora de la gran estafa de los productos comerciales que inundan las estanterías de las tiendas de autos. Te reto a que hagas esto hoy mismo. Toma una botella de cualquier limpiador de inyectores o aditivo de aceite de marca famosa que cueste entre $25 y $40 y busca en Internet su hoja de datos de seguridad, conocida como MCDS. Cuando leas la sección de composición química, verás la verdad desnuda. En la mayoría de los casos, lo que estás comprando es un 95% de naftilada y alcoholes minerales pesados. Toman una materia prima que cuesta menos de $1 por litro. Le añaden un colorante brillante. La vierten en una botella de diseño con etiquetas que prometen milagros de ingeniería y te la venden por $30. Es química idéntica a la que podrías comprar en una tienda de solventes industriales por una fracción del costo. La molécula no ha cambiado, la eficacia no ha mejorado, el resultado no se ha optimizado, solo han cambiado la etiqueta, el precio y tu percepción del valor. Estás pagando un sobreprecio del 3000% por una ilusión de rendimiento empaquetada en plástico. Este engaño sistemático ha sido documentado en diversas publicaciones científicas que la prensa automotriz generalista ignora por completo, para no perder sus contratos publicitarios. En la Revista Internacional de Ingeniería Automotriz, volumen 12 del año 2019, se publicó un estudio revisado por pares sobre la eficacia de los aditivos comerciales frente a los compuestos puros de grado industrial. El resultado fue devastador. Los productos comerciales mostraron una mejora de apenas el 2% en la reducción de la fricción, mientras que los compuestos de boro y ésteres puros redujeron el desgaste metálico en un 64% bajo las mismas cargas térmicas. Otro estudio de la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Japón, realizado en el año 2021, confirmó que el uso de decantadores de aceite técnicamente instalados eliminaba el 86% de los depósitos en las válvulas de admisión en motores de inyección directa, comparado con el 0% de mejora que ofrecían los aditivos de combustible vertidos en el tanque. Estas no son opiniones de foros de Internet, no son teorías de entusiastas, no son suposiciones de garaje. Son hechos científicos validados en laboratorios que no dependen del presupuesto de marketing de una multinacional de lubricantes. Piensa en lo que esto realmente significa para tu economía personal y para la vida de tu auto. El modelo de negocio actual de la industria automotriz se basa íntegramente en la ignorancia del usuario y en el mantenimiento de un ciclo de consumo constante. La sustancia de la que hemos hablado, los métodos de gestión de calor y los protocolos de filtración superior, no pueden patentarse de forma exclusiva, porque son principios de la química orgánica y la física fundamental que existen desde hace décadas. No se puede construir alrededor de ellos una suscripción obligatoria. No se puede forzar un contrato de servicio exclusivo y no se puede crear un programa de lealtad del distribuidor basado en el miedo a perder la garantía. Por esa razón,
Este conocimiento fue silenciosamente removido de los manuales de usuario y de los programas de entrenamiento para mecánicos en el mundo occidental. No fue porque la tecnología fallara. Nunca ha fallado una prueba de durabilidad. Fue porque las corporaciones que financian las escuelas de mecánica y diseñan los planes de mantenimiento no tienen ningún interés económico en que un mecánico pueda eliminar de raíz las fallas de las que su empleador obtiene la mayor parte de su rentabilidad. Un auto que dura 20 años sin romperse es un desastre financiero para un fabricante que necesita venderte un modelo nuevo cada 5 años, a lo largo de estos 4 años de pruebas. Viajando por 12 estados y realizando cientos de entrevistas a mecánicos que han decidido romper su acuerdo de silencio, los datos muestran una realidad innegable. El conductor promedio gasta más de $2,000 en modificaciones estéticas o de rendimiento falso durante la vida útil de su vehículo. Menos del 30% de esa inversión entrega algún retorno medible en eficiencia o durabilidad. El otro 70% solo compra ruido, degradación mecánica acelerada y la sensación superficial de rendimiento sin la realidad técnica que lo respalde. Los 5 destructores de motores que mencionamos al principio de este video representan un costo estimado de $2,000 millones en reparaciones totalmente innecesarias cada año. Ese dinero no es una abstracción económica, no es un número en un informe corporativo, es dinero que sale directamente de tus ahorros, del fondo para la educación de tus hijos o de tu presupuesto para vacaciones. Todo porque la industria de las modificaciones se lucra con tu deseo genuino de mejorar y cuidar tu vehículo. Las 13 modificaciones que realmente valen la pena, las que hemos desglosado paso a paso, comparten una característica fundamental que las distingue de todo el ruido comercial. Cada una de ellas se paga a sí misma. No son gastos, son inversiones con un retorno de capital claro y documentado. Quizás instalar una manta térmica en tu turbo o cambiar tus bujes de suspensión por unos de poliuretano no te gane ningún trofeo en una reunión de autos. Quizás usar aceite sintético de grado 5 y limpiar tus válvulas con polietilenamina no sea el tema de conversación más emocionante entre tus amigos. Pero son estas decisiones las que mantendrán el dinero en tu bolsillo y los kilómetros acumulándose en tu motor. No es un discurso de ventas, no es una promoción pagada, no es una recomendación patrocinada. Es simplemente la matemática aplicada a la ingeniería. El conocimiento es la única herramienta que la industria no puede quitarte. Y ahora que lo tienes, la responsabilidad de proteger tu motor es completamente tuya. Cada vez que giras la llave de encendido, estás participando en un proceso químico y mecánico de alta precisión. Decide hoy si vas a ser quien lo gestione o quien simplemente pague la factura de su destrucción. Si este video te ha abierto los ojos y quieres seguir descubriendo las verdades que los fabricantes prefieren mantener ocultas, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. En nuestro próximo video, vamos a exponer el mito de los intervalos de cambio de aceite extendidos, que está destruyendo los motores modernos por falta de lubricación en los árboles de levas. No permitas que tu auto sea la próxima víctima del marketing corporativo. Nos vemos en el garaje.